RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene al doctor Joseph Campos, es el abogado defensor de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Qué gusto saludarlo, doctor Joseph Campos, muy amable como siempre. Buenos días, José, a tu plena disposición. Gracias. Bien, el Ministerio Público ha citado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que responda por las presuntas muertes que se registraron durante las protestas entre diciembre del año 2022 y enero del 2023. Ha fijado la fecha 31 de mayo, pero sabemos que hay una reprogramación solicitada para el 1 de junio. ¿Esto es así? Sí, mira, José, te comento la historia completa. Por favor. En algún momento en esta investigación apareció una controversia entre el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Eso provocó una acción de tutela que fue resuelta por el juez instructor de investigación y sobre la base de eso ya se había dado la declaración del Premier, se permitió y se validó la declaración del Premier. Entonces, nosotros, en buena cuenta, lo que dijimos es que ese debate no debería afectar la declaración indagatoria de la presidenta, porque en realidad, en términos jurídicos, esta investigación no tiene sentido, y menos aún respecto a la imputación de genocidio. Entonces, no teniendo sentido, nosotros tenemos interés absoluto en que esto termine lo cuanto antes. Así que insistimos, y si tú puedes ver la resolución que programó para el 31 de mayo, el Ministerio Público destaca esa situación. Sin embargo, el 31 de mayo, con mucha antelación, se ha establecido, como todos los años, el simulacro nacional de sismo. Y ciertamente, como todos sabemos, el Perú es un país altamente expuesto, con un silencio sísmico terrible, y quien dirige personalmente ese tema a nivel nacional es la presidenta. Y además la dirigencia fue establecida para el día 31 a las 9 de la mañana, y el simulacro nacional comienza en todas las instalaciones, incluido el Ministerio Público, a las 10. Entonces, evidentemente, lo que hemos decidido es pedirle para el día siguiente, o sea, para que no se entienda ni se interprete de ninguna manera en forma distinta, a que es la responsabilidad de la presidenta la que define la necesidad de reprogramar. Otro aspecto, doctor Campos, es ayer el presidente del Consejo de Ministros en rueda de prensa explicaba que la presidenta no va a hacer uso de ningún derecho al silencio cuando acuda a la fiscalía. Esto significa que va a someterse a todas las preguntas que se establezcan durante la indagación. Bueno, las pertinentes, eso es lo que a veces no se entiende. Por favor. Efectivamente, la presidenta, a ver, uno guarda silencio en dos circunstancias: para defenderse, ¿no? Porque hay un derecho de no autoinculparse. Y en segundo lugar, cuando te preguntan cualquier cosa que no esté vinculada a la investigación. Entonces, cuando haya preguntas que no estén vinculadas a la investigación, soy yo, Joseph Campos, el abogado, que dirá: oye, reformula tu pregunta, esa pregunta no es pertinente, etcétera, etcétera. Pero si todas las preguntas vinculadas al tema de lo que ocurrió tristemente, que todos lamentamos entre diciembre, enero, febrero incluso, definitivamente sí va a ser respondidas. O sea, la presidenta no se quiere escudar en el silencio, por el contrario, quiere expresar lo que ustedes han visto además. Han visto, han leído, la escucharon en castellano, en quechua, exhortando a la tranquilidad, a la paz y estableciendo, como corresponde por ser su deber constitucional, las órdenes de restablecer el orden, respetando los derechos de la persona. Entonces, eso, o sea, yo estoy de acuerdo con el Premier. ¿Cuáles son los elementos más consistentes que se van a mostrar en esta defensa, doctor Campos? Bueno, lo primero, hay que establecer una narrativa muy simple, ¿no? Además consta, insisto, en video, en documentos, en todo eso consta eso, ¿no? Consta que ella exhortó a la paz. Consta que ella pidió el restablecimiento de la orden respetando los derechos fundamentales.
que usó la lengua nativa, que ella es provinciana, ella es quechua hablante, y también habló en castellano. Todo eso es lo que le corresponde a la responsabilidad que ella tiene. A diferencia de mucha gente que irresponsablemente confunde temas, ella tiene mando, sin ninguna duda, porque ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Pero esa jefatura la obtiene con votos. No la obtiene ingresando a la escuela militar o a la escuela policial. No la hace estudiando una carrera militar. Es más, probablemente no sepa usar o no le gusten las armas. Y sin embargo sigue siendo presidenta con esa responsabilidad constitucional. Por eso es que comandar es distinto. Comandar es dirigir directamente a la tropa. Entonces, eso no lo hace. Y no tiene por qué hacerlo. Porque ella da una orden política. Y hay alguien que sí estudió, es competente, sabe cómo hacer las cosas. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es lo que lamentablemente vimos. En un escenario donde nadie fue enviado a exterminar, a asesinar a un grupo étnico, a un grupo religioso, a un grupo no. Lo que encontraron los policías, las Fuerzas Armadas, fueron situaciones de violencia que han descalificado que eso que vimos sea una protesta. Eso no fue una protesta, eso lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y consecuentemente creo que lo que se ha visto es que hubo una situación donde el Estado constitucional pretendió restablecer el orden. Si hubo alguna persona que usó mal el arma que el Estado le da para que nos proteja, o que existió una reacción legítima frente a la posibilidad y al acoso que sufrieron todas las fuerzas policiales y fuerzas armadas, y acá todos lo vimos, menos mal que eso también consta, todos vimos lo que pasó, acá nadie puede ignorar, ¿no?, que lo que ocurrió fue una toma violenta de determinados lugares, se desarrollaron y coordinadamente, ¿no?, que está a veces por fuera de las competencias que tienen los protestantes, se tomó simultáneamente aeropuertos. Todo eso está. Insisto, si hubo un policía o un militar que utilizó mal el arma, será investigado y sancionado seguramente. Pero si hubo un policía o un militar, aunque sea uno, eso justifica para que se investigue cuando ese policía usó el arma de manera correcta. Y hasta ahora yo pongo el ejemplo del suboficial Sonco, José. Si ese suboficial Sonco, en medio de la lapidación que estaba sufriendo y luego posterior cremación, ¿no?, hubiera matado a alguien en esa circunstancia, él era irresponsable porque estaba haciendo el uso correcto del arma. Por respeto a ese policía, por respeto a ese militar, que es padre, que es hijo, que es hermano, que es esposo, que lo esperan en su casa tanto como te esperan a ti o me esperan a mí. Entonces, no puede corresponder tener una lectura donde se invisibilicen sus derechos, José. Entonces, lamentablemente, todos lamentamos la muerte, pero todos tienen derecho a que esta investigación se lleve de manera objetiva y por quien tiene la competencia para hacerlo, que es el Ministerio Público con auxilio de la policía y finalmente juzgado y procesado por el Poder Judicial. Ahí el Ejecutivo no tiene nada que hacer. En este caso, doctor Campos, ¿hablamos ya de responsabilidades o presuntas responsabilidades individuales? Pero por supuesto, o sea, a ver, cuando hay un homicidio, ¿no?, hay alguien que muere como consecuencia del acto del otro. En el derecho penal la responsabilidad es individual y es de acto. Pero en el derecho penal también hay varias cosas. Uno, la posibilidad de una eximencia cuando se entiende que el policía utilizó el arma en medio de un escenario donde había peligro letal para su vida. Uno. Y también hay atenuantes y también hay agravantes. Por ejemplo, imaginemos a ese policía que eventualmente se desquició y usó mal el arma, aún en las circunstancias donde no había por qué usarla de ninguna manera. Eso será un agravante. Pero también ocurrirá la posibilidad donde un policía, un grupo de policías, vea acosado por 200, 300, o como lo que ocurrió, por ejemplo, con los militares que tuvieron que huir hacia el río para evitar exponerse y confrontar con una turba. Entonces, esas situaciones
podrían constituir circunstancias atenuantes de algo que de repente incluso puede haber usado mal el policía. Todas esas situaciones, agravantes, atenuantes y eximencia de responsabilidad, porque el policía puede usar el arma, está llamado a usar la violencia en nombre del Estado de manera legítima. Todo eso se tiene que evaluar. Entonces es una irresponsabilidad establecer a priorísticamente que todos los 70 fueron muertos de mala manera. Y eso es una falta de respeto, insisto, para el policía. Y también falta de respeto para la víctima, porque la víctima y sus familiares requieren la verdad, pero no la verdad que imponen algunos, que discuten, señalan otros, que tienen sesgo, que incluso forman parte del mismo sentimiento de estos asusadores que pusieron objetivos que no podían pacificarse desde el Ejecutivo. La Comisión Interamericana, José, dijo, a ver, los objetivos de estas movilizaciones fueron, 1, liberación de Castillo, 2, renuncia de Dina Boluarte, 3, cierre del Congreso, 4, Asamblea Constituyente. ¿Ya? Son objetivos políticos y en los estados constitucionales podrían ser parte de una protesta, sí, siempre que sea pacífica. Pero para que yo obtenga esos objetivos, tengo que hacer política, José. No tengo que usar la violencia. Porque si yo uso la violencia para sacar a un presidente, ¿qué me distingue del golpista? Nada. Eso es lo que hay que entender. El Ejecutivo podía cerrar el Congreso. El Ejecutivo podía liberar al presidente Castillo. No. El Ejecutivo puede convocar una asamblea constituyente. Tampoco. Entonces, estas movilizaciones con esos objetivos políticos, donde deben haber participado mucha gente que efectivamente necesita reivindicación, determinó que nunca podía ser satisfecha. Y como no había satisfacción, porque no era posible constitucionalmente, siempre agravó. La gente sentía que no le hacían caso cuando estos movilizadores, estos instigadores, que son responsables también de todo lo que hemos visto, finalmente les engañaban. Eso es lo que hay que entender. Entonces, eso se determina caso por caso. O sea, no, las responsabilidades en los estados constitucionales son individuales y de actos. Y en este escenario no tiene nada que hacer la presidenta de la República. Y no tendrían nada Según que la hacer, Constitución. y no tendrían nada que hacer también los altos mandos de, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Salvo que se determine, que no creo, que es la posición que hemos tenido del Ejecutivo, porque se ha visto, cuando uno ve, ¿no? Uno ve situaciones muy puntuales. O sea, la situación de violencia no ha sido creada desde el Estado, José. Lo que tú has visto es que ha habido efectivos militares y policiales que fueron enviados a restablecer el orden. La única posibilidad para efecto de establecer una responsabilidad en el alto mando policial es cuando se demuestre, y para eso está la investigación, de que ellos se hubieran enviado a matar. Pero comencemos con el genocidio. Yo creo que te pregunto a ti y a tus televidentes, ¿alguien cree que se ha enviado a matar a puneños, a provincianos en general, cuando la presidenta es quechohablante y apurimeña? Eso es absurdo. Eso forma parte de una retórica de aquellos que hacen política con este tema, de aquellos que ganan plata con este tema. Eso hay que denostarlo, hay que señalarlo, hay que denunciarlo. Porque así, ¿sabes qué? La autoridad democrática siempre vas a tener 7, 8, 9, 25 presidentes en 10 años. Porque ¿sabes qué? Nos hemos acostumbrado a ser irresponsables en política. Eso tenemos que entender. Acá no hubiera parado, no pues, no se puede. No se puede, señor. Hay frente al derecho, entre comillas, de estos movilizados que ya no tenían el derecho a ejercer la violencia, está los múltiples derechos de múltiples personas que han sufrido esta movilización, que han sufrido la tranquilidad y la paz para comenzar, que han sufrido la libertad de trabajo porque no podían trabajar, que han sufrido la libertad de empresa porque no podían abrir sus tiendas en los lugares que estaban trabajando. Acá hay una lectura perniciosa, perversa, de entender que el ejercicio de mi derecho ignora el derecho de los demás. Y además que puedo destruir la cosa pública,
que puede destruir la cosa privada. Eso no es así. Entonces, hay que entender que han habido situaciones específicas, puntuales, que tienen que ser investigadas. Basta que un policía, haya ejercido la legítima defensa y el uso correcto del arma para que se justifique todo lo demás. Porque ese policía, nuevamente, José, regresa a su casa en las noches. Ese policía te cuida a ti y a tu familia. Ese policía es padre, es hermano, ¿no? Entonces, no lo satanicemos ni lo condenemos sin juicio. Por favor, basta, basta. ¿Ya? Acá hay una lectura de un solo lado y que se reduce a una sola cosa que además es mentira. 70 muertos en protesta, mentira. Primero no hay protesta, ¿ya? Y hay que verificar en qué circunstancias ocurrieron esas muertes. Insisto, por respeto a la víctima en primer lugar, que necesita verdad. No la verdad que dicen algunos sujetos, sino la verdad que corresponde y surge de una investigación seria y objetiva. Finalmente, doctor, yo sé que usted está con una agenda bastante apretada, le agradezco permitirnos este tiempo. Usted ha señalado algo muy puntual, ¿no? Dentro de la interpretación jurídica, pero tampoco se aleja de la interpretación política actual, ¿no? Usted ha dicho que esta investigación preliminar contra su patrocinada, en este caso la presidenta, tiene un alto costo político, ¿no? En el contexto internacional, ¿no? Porque también hay ya permanentemente la exposición de los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro, porque en realidad dos cosas, mira. A ver, mira, te lo voy a decir algo que evidentemente no lo creo que sea así, pero vamos a poner. Que José, el periodista José, importante periodista, crea que fue genocidio. Pero tú eres periodista, tienes libertad de expresión y definitivamente puedes decir lo que en buena cuenta, con la responsabilidad ulteriores, pero nadie te puede censurar a lo que tú digas. Pero hay alguien en el Estado que no puede hacer tuyas tus palabras. Hay alguien en el Estado que técnicamente establece si lo que tú dices corresponde a genocidio efectivamente o si corresponde a otro tipo de situaciones. O que no hay responsabilidad. No es solamente una exageración, es la exaltación, es la expresión de una persona que tiene derecho incluso a exagerar. Pero el Ministerio Público no tiene derecho a exagerar. Y cuando hace suyo lo que encuentra en la prensa, no hace su tarea. Lo que él tiene que hacer es decir, ciudadano, respeto lo que dices, pero mi tarea es decir, esto que ha ocurrido se enmarca en el delito de genocidio. Si no, hay que tener la entereza, la valentía de decir no. Porque los ciudadanos esperamos de un Ministerio Público diversas valentías, no solo contra el poder, sino también contra nosotros mismos, para efectos precisamente de no crear razones donde no hay. Entonces, cuando le imputa el delito de genocidio, estos señores que están por fuera y utilizan su condición presidencial, que entienden una derrota para lo que ellos querían, lo que ocurrió en el Perú, cuando sale Castillo, ¿no? Y que movilizan políticamente a todo el país así, ¿no? Que no es indignación, es el costo de haber perdido el poder, entre comillas. Entonces, se empoderan, pues, ¿por qué? Porque dicen, el Ministerio Público peruano investiga por genocidio a la presidenta. Entonces dicen, genocida. Ese es el costo. Por eso es que yo me he puesto en esta causa, José. Por encima de que sea un encargo profesional, porque es un encargo profesional. Por encima de la persona que en este momento tengo la presidencia de la República. Yo soy una persona que me dedico al derecho constitucional, profesionalmente y académicamente. Y no puedo permitir, ¿no?, que alguien empodere una narrativa y que esa narrativa se convierta en poder. No, señor. Tenemos una responsabilidad con el Estado constitucional. Tenemos una responsabilidad con este Perú, que con todos sus problemas es el país más estable de la región. Entonces hay que buscar superar y mejorar la política. Y en esa política estamos todos. Hasta los que no hacen política, pero determinan la política. De aquellos que viven de estas crisis, que crecen con estas crisis, José.
crecen. En un país sin problemas no hay algunas ONGs. En un país sin problemas, la política se tiene que hacer en serio, no con escandaletes. Entonces, y como eso es trabajo, hay gente que no le gusta trabajar. Entonces hay que buscar que la política genere racionalidades y que actúe como corresponde. No dejar que haya gente que cree que tiene el derecho de destruir tu carro. O como viste a un camionero, un pobre camionero, que quiso pasar y le destruyeron el auto y lo agredieron o lo dejaron herido. Eso no es derecho de nadie, José. Eso no es derecho de nadie. Muy bien, doctor José Campo. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted. Muy amable como siempre. Buenos días. Hasta luego, José. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.